Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Ya están listos para alabar a Dios, para exaltar su nombre y bendecirlo? Pues vamos a comenzar con este tiempo, vamos a ponerlo delante de nuestro Dios para que Él sea ministrándonos y que reciba toda nuestra adoración. Padre, te damos gracias por este día, gracias Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Venimos aquí para exaltar tu nombre, para adorarte a ti, alabar al único Dios y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con este tiempo. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para Él ser fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confieso y sé, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad. Sobre el reino eterno es, su trono al cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar.
entregarte todo de nosotros, Dios, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Padre, sé que no es fácil entregarte mis anhelos, mis sueños y ponerlos a tu disposición. Muchas veces no es fácil cuando se cambian las cosas, Padre. Pero aún así, confío en ti, confiamos en que tus planes son mejores, van más allá de lo que nosotros podemos imaginar, Padre. Por eso confiamos en ti y cantamos esto con todo nuestro corazón, con todo el entendimiento de lo que estamos diciendo, Dios. Te queremos entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que soñamos, lo que anhelamos, lo que hemos imaginado con todo nuestro corazón, Dios. Te lo entregamos a ti, a tu disposición, Dios. Que hagas tu voluntad, que sea tu voluntad
Muy buenos días, qué gusto poder saludarles en esta mañana y compartirles la palabra de Dios. Precisamente vamos a poner en las manos de Dios esta palabra. Amado Padre, en esta mañana venimos a ti para alabarte, para bendecir tu nombre, para considerarte en primer lugar por sobre todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra, porque es verdad, porque tus palabras nos enseña, nos instruye, nos redarguye y podemos aplicarla en nuestras vidas para que seamos instruidos a toda buena obra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. El título de este mensaje es el siguiente: un siervo de Dios que no tiene corazón de Dios. Voy a comentarles una historia que la Biblia nos relata. ¿Por qué es importante conocer la historia? La historia nos ayuda a tomar decisiones en el presente y poder construir nuestro futuro. Es importante aprender de los errores que otros han cometido en el pasado para no repetirlos en el presente. En fin, podemos decir que es la historia de la vida. La historia bíblica nos muestra los acontecimientos que forman parte de la relación de Dios al hombre. En Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y bueno, voy a leerles este relato que está en el libro de Jueces 19, y bueno, termina como por el 20-21. Dice así Jueces 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después te irás. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse,
Pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana se levanten temprano a su camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esa ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de el Señor, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se levantaron y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagan esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo se las sacaré ahora. Humíllenlas y hagan con ellas como les parezca. Y no hagan a este hombre como cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió la puerta de la casa,
y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto y tomen consejo y hablen. ¡Qué barbaridad con este personaje, con este levita! El levita, un hombre consagrado a Dios. Su actividad era el servicio para Dios. ¡Qué contradicción! ¡Qué vida llevaba este hombre de Dios, alejado en las montañas! ¿Por qué se había apartado del lugar donde le correspondía estar? Pudiéramos pensar que como los levitas terminan su función hasta los 30 años, pudiéramos pensar que este hombre se retiró y fue de vacaciones o no sé, pudieron haber pasado muchas cosas. Pero lo que no puede pasar es el comportamiento de un hombre de Dios y hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Fíjense bien, vivía en un lugar remoto, vivía con su concubina. ¿Por qué un hombre de Dios vive con su concubina? Bueno, pues también podemos pensar que en aquel entonces, en aquellos días, se aceptaba tener concubina. Pero un hombre de Dios, tener concubina, ¿cómo es posible? En nuestros días ya no sucede eso. Bueno, aunque habríamos que pensar, porque hoy día se practica el concubinato, ¿sí? ¿Cómo ese hombre provocó, por su imprudencia, por su mala decisión, por estar separado de Dios, cometió imprudencias que llevaron a su pueblo a cometer una guerra civil entre hermanos? Fíjense bien, les decía, vivían en concubinato. Hoy día también hay gente, hay personas que viven así, que no se quieren casar. Hombre, pues, ¿para qué nos casamos? Si finalmente no nos entendemos, pues cada quien para su lugar. Díganme ustedes qué compromiso tiene cada uno de ellos. Un matrimonio, podría decirse, sin ley, sin garantías. El hombre sin tener derecho a poder reclamar los deberes de su esposa, de fidelidad. Cada quien hace lo que bien le parece. No es correcto esto. Jovencitas, tomen en cuenta esto. No pueden vivir en unión libre porque pierden las garantías de una esposa. Únicamente los deberes de la esposa, pero los derechos no los tienen. ¿Quieres ser la mujer de tu casa? ¿Quieres ser la esposa de tu marido? No aceptes menos.
unión libre es vivir una vida sin ley, una vida que no tiene futuro. En un momento de tu vida te pueden lastimar tremendamente. Si no tenemos compromisos y ya me enfadé, si ya busqué otra, encontré otra mejor que tú, pues ahí nos vemos. No aceptemos eso. ¿Sí? En el versículo 3 dice que la siguió su marido para hablarle amorosamente y hacerla volver. Este hombre en realidad no la amaba. ¿Qué hombre se tarda 3 meses para reconciliarse con su mujer? Díganme, ¿qué hombre que ame realmente a su esposa va a hacer eso? Hasta los 3 meses iba a buscarla y hablarle bonito para que regresara. ¿Sí? Hablarle bonito. Como pasa hoy día también, a las chicas les hablan bonito, las convencen, ¿y qué pasa? Se enredan con personas no convenientes. ¿Sí? No se dejen hablar bonito, conozcan a la persona, jovencitas y jovencitos también. ¿Sí? Este hombre le bajó la luna y las estrellas para que ella volviera. ¿Sí? La siguió después de 4 meses. Y en el versículo 4 dice que salió gozoso el papá. ¿Cómo que salió gozoso el papá? ¿Por qué gozoso? ¿Realmente no está respetando a su hija? ¿No le está dando su lugar? ¿Cómo acepta que un hombre trate así a su hija? Eso no es posible. Tenemos que tener sabiduría para ver a quién entregamos a nuestros hijos. ¿Sí? No le dio su lugar a su hija, aunque pudiera ser que estaba gozoso porque su esposo no la haya acusado de adulterio, porque en aquel entonces el adulterio se pagaba con la muerte. En el versículo 5 dice, comieron y bebieron padre y yerno. ¿Qué clase de papá es esta persona al permitir esas relaciones con su hija? En el versículo 7 la mujer no hablaba ni daba su opinión. ¿Por qué? Porque no tenía derechos. Es importante conocer la opinión de la esposa. En el versículo 8 seguían comiendo y bebiendo. Ahí en Jerusalén los levitas dejaron cosas pendientes. El Señor les había dado instrucción cuando llegaron los israelitas a Jerusalén que acabaran con todo, porque esa nación era idólatra, de malas costumbres. Así es que les dijeron, expulsen todo, saquen todo, no se queden con nada, ni se mezclen ni tengan relaciones con ellos. Pero ¿qué pasó? Pues vieron la conveniencia, vente para acá, mujercita, tú me sirves aquí de concubina, no me cuesta, y se hacen las cosas fácil. Pero cuando dejas las cosas sin terminar, sin hacer las cosas bien, después te resultan muy, muy problemáticas. Llegaron de noche a Gabá. Es un hombre que no tiene prudencia, podríamos decir. ¿Cómo se le ocurre llegar de noche a un lugar que no está seguro de qué clase de gente hay? Es como si alguien de provincia viniera de noche y se metiera a una de esas colonias que tienen poca reputación, donde hay maleantes, donde hay pandillas. ¿Ustedes creen que lo van a respetar? Por supuesto que no.
hay que ser prudentes y tener sabiduría. Entonces se fueron y llegaron de noche a Gabá. A ella no la tomaba en cuenta y su opinión pues realmente no valía. Es bueno escuchar a la esposa porque es la ayuda ideal que Dios nos dio. Ella nos puede ayudar para ver cosas que nosotros no alcanzamos a vislumbrar, pero ellas sí pueden ver esas cosas y nos pueden ayudar a evitar esos errores, ¿sí? Antes, ¿saben? Le hacía caso más bien a su acompañante, ¿sí? No le hacía caso a ella, le hacía caso a su ayudante. En el versículo 12 dice, no quería pasar la noche en ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel. Ahora sí, ¿verdad? Yo me voy a donde estén los hijos de Israel. Pero vemos aquí que los hijos de Benjamín ya tenían costumbres muy malas, ese tipo de gentes. Y llegaron a Gabá, un lugar en esa época donde no hay respeto, no hay normas de conducta ni normas de Dios, corazones completamente duros. En el 16 dice, el hombre viejo que lo recibió en su casa le dijo ser de Efraín. Los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. El hombre le ofrece su casa, le ofrece comida, le ofrece bebida, le dice, pasen aquí la noche, ¿sí? Tenemos comida, tenemos bebida para alegrarnos. No nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Lo que les hace falta es el temor a Dios. Es cierto que podamos cometer muchos errores, pero cuando les reconocemos y confesamos nuestros pecados, lo único que podemos hacer es arrepentirnos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La ciudad de Benjamín, siendo un pueblo de Dios y separados de Dios, qué contrariedad, ¿no creen ustedes? En aquel lugar, en Gabá, donde están los hijos de Benjamín, hombres perversos, hombres que no consideran a Dios, tocan a la casa para exigir que saquen al hombre para tener relaciones sexuales con él. ¿Hasta qué grado ha llegado esa ciudad de aquel entonces? Violencia, inseguridad, abusos sexuales. ¿Estaremos igual hoy día? El hombre de la casa implora diciendo, les ruego que no cometan ese mal. Sabemos que esas personas maleantes no se tientan el corazón para escuchar súplicas. Y es precisamente el problema, la falta de temor a Dios. ¿Sí? Y es algo que nosotros debemos de estar enseñando a nuestros hijos, el temor a Dios. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el versículo 24 ofrece a su hija virgen. Fíjense nada más lo que hace este hombre. ¿Qué corazón tiene de entregar a su hija así a aquellas personas, a aquellos maleantes, a aquellos depravados? ¿Sí? Entregar a su hija, dice, el hombre ofrece a su hija virgen y a la concubina para que abusen de ellas.
¿te puedes dar cuenta de qué tipo de personas son estas? ¿Qué tipo de persona es este hombre levita, este hombre de Dios encargado al servicio a Dios? ¿Sí? En vez de proteger a su mujer, dice que la tomó y la sacó y la entregó a aquellos hombres. ¿Qué corazón tiene para hacer estas cosas? ¿Qué corazón tiene aquel hombre para sacar a su hija y entregarla como si fuera un objeto? Nosotros como papás tenemos que proteger a nuestras hijas, a nuestros hijos. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con qué clase de persona vas? ¿A qué lugares vas? ¿Qué se hace en esos lugares? Todo eso debemos de estar conscientes para no entregar a nuestras hijas a cualquier hombre que se les aparece. Nada más porque les hablan bonito. No podemos permitir que anden en ese tipo de situaciones nuestros hijos. Porque, ¿sabes? Estaríamos cometiendo los mismos errores que cometieron este par de hombres. Sí. Hay que proteger a nuestros hijos, estar pendientes de ellos. El levita no defendía a su concubina porque nunca le dio su lugar. Jovencita, no puedes estar con un hombre que no quiere comprometerse contigo. Unión libre no tiene garantías. No tiene la bendición de Dios, menos si te trata como un objeto. Tiene que respetarte y comprometerse contigo en matrimonio. No puedes aceptar menos. En Proverbios 18:22, ¿sí? Dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El Señor va a bendecir tu matrimonio, pero debes de ser prudente, debes de ser sabia para comprometerte con la persona amada. En el versículo 27 dice que el hombre se levantó muy de mañana para seguir su camino. ¿Cómo un hombre puede estar tan tranquilo habiendo sacado a su esposa para que abusaran de ella, para que la maltrataran? Eso no puede ser. ¿Qué corazón tiene ese hombre, ese levita, para entregar a aquellas personas, a aquellos vándalos a su mujer? ¿Sí? Debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así nos dice Efesios 5:25. Amen a su esposa, amen a su mujer. Trátenla como a vaso más frágil. ¿Y este hombre qué fue lo que hizo? Lo contrario. Abusaron de ella toda la noche. Obviamente, no pudo sobrevivir. Podemos considerar todo lo mal que hizo este hombre en ese tiempo. Este hombre de Dios, estar en lugares de riesgo, no tener dominio propio a causa del abuso del alcohol, en un lugar donde hay violencia, donde hay abusos sexuales. Me gustaría decir, en este lugar no pasa esto, en este país no nos pasa eso. Y sabes, hay quienes pasan cosas similares, pero sabes, no es cuestión de pobreza ni de crisis económica,
ni culpar al gobierno, sino que es cosa del corazón del hombre. Y es lo que necesita nuestro México. Necesita un corazón inclinado hacia Dios. Necesita tener a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Dios ve las intenciones del corazón y, ¿sabes? Hoy día nuestro país necesita cada vez más gente con un corazón que ame a Dios. ¿Sí? Necesitamos a Cristo. En Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo, tu corazón es entregar nuestra voluntad hacia el Señor Jesucristo para que Él guíe y gobierne nuestros pasos, gobierne nuestra vida. Y miren tus ojos por mis caminos. Esto es, que andemos en los caminos de Dios. Vivimos en un mundo donde impera la violencia, donde la educación hacia el amor y el respeto a los demás brillan por su ausencia. Pero ¿sabes? Las buenas noticias es que el Señor vino para que tuviéramos una vida mejor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. El horrible crimen descrito en este relato no fue la peor ofensa de Israel. Sí, fracasó la nación al no establecer su gobierno basado en los principios morales de Dios, donde su ley fuera la ley de la tierra, donde el reino de Dios se estableciera en nuestras vidas. Cada vez que nos separamos de Dios pueden ocurrir cosas malas. Así que nuestro deber como siervos de Dios es llamar a nuestra nación, es llamar a que se vuelvan a Dios y trabajar para el establecimiento de la moral y el reino espiritual de Dios en el corazón de cada persona. Ese es nuestro trabajo. Nosotros somos embajadores de Cristo. En el capítulo 20, vamos a ver en el capítulo 20 que nos dice, en el versículo 4, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Fíjense bien, este hombre se va a quejar con los de Israel de que le hicieron, de que le volvieron. Y realmente, ¿dónde quedó su responsabilidad como hijo de Dios? Está provocando una rebelión con sus hermanos, los hijos de Benjamín, el pueblo de Dios. El levita va a denunciar el hecho a los israelitas y les cuenta una verdad a su modo. No lo querían matar, querían tener relaciones sexuales con él y a su mujer. Él la sacó. Ese hombre no quería nada, esos hombres no querían nada con ella, con su mujer. Este hombre no dice la verdad y les llena la cabeza de cosas a los israelitas, y no tienen ellos la sabiduría para tratar bien esto, para consultar a Dios. Todo este pecado de este hombre, de este israelita, les llevó a pelearse entre ellos, entre hermanos, una guerra civil. El problema de siempre después
Viene que creyeron las mentiras y el odio que este hombre tenía, ¿sí? Entonces no consultan a Dios para ir contra sus hermanos, declaran una guerra a los moradores de Gabá, ¿sí? En vez de consultar a Dios, se organizan y se preparan, pero ya cuando van a salir dicen, a ver, Señor, venimos a que nos digas quién va primero. O sea, ellos hacen sus planes sin tomar en cuenta a Dios, y ya después resulta que van a que Dios les apruebe sus planes. Eso no es lo correcto. Y después, ¿qué pasa? Vino la debacle, porque perdieron a muchos hombres en la batalla. No consultaron a Dios. Dicen que salieron hombres a pelear, hombres diestros, ¿sí? Que tenían arqueros, que tenían hombres que no fallaban con la onda, que tiraban una piedra y le daban a un cabello, ¿sí? No fallaban, pero ¿cómo fallaron con Dios? Todo comenzó por un pecado de un levita, un hombre siervo de Dios. Somos nosotros llamados a ser pacificadores. En Mateo 5:9 dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seremos bienaventurados, pero Satanás está siempre al acecho confundiendo la mente del hombre. Así que ya en el 26 por fin van con el Señor, se humillan delante de Él, presentan holocaustos, piden perdón y Dios pues se compadece de ellos, ¿sí? Concluyendo, en la época de los jueces, el pueblo de Israel presentó problemas, ya que todos llegaron a hacer su propia voluntad, su propia autoridad, y esto les produjo terribles resultados. Y en nuestros días hay personas, grupos humanitarios, personas que dicen saber de humanidad y se declaran suprema autoridad sin tener en cuenta a Dios. Y sabes, hoy día es un verdadero acto heroico someter todos nuestros planes y deseos y motivos a Dios. Debemos de consultar con Dios, debemos hacer las cosas al estilo de Dios. Nosotros como siervos de Dios debemos entrar en la batalla cada día en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad para hacer realidad el reino de Dios. Nuestras armas son las normas, la moral, las verdades y las convicciones que recibimos de la palabra de Dios. Perdemos la batalla cuando ponemos nuestra mirada en los tesoros terrenales, en lugar de buscar los tesoros de Dios. Como hijos de Dios, debemos de caminar en los caminos de Dios en todo momento. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos has hablado de una realidad. Ayúdanos a seguir tu camino, a consultarte cada día para tomar decisiones en nuestra vida. Ayúdanos a buscarte porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y en ti podemos confiar. Nuestras vidas están seguras en tus manos. Ayúdanos en todo momento a buscar tu voluntad, a ponerla por obra en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buen día. Que Dios les bendiga.